del apóstol Pablo a Timoteo, porque el apóstol Pablo a Timoteo le dio una enseñanza, le dio una doctrina. Esa doctrina es una enseñanza de cómo se debe manejar él en su congregación, en las iglesias, para advertir a los demás, ¿no? Para que no se desvíen a vana palabrería, a malas enseñanzas. Como dice el primer versículo, dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, ¿no? Si alguno enseña otra cosa, empieza a decir el apóstol Pablo, ¿no? Si alguno enseña otra cosa, acá Pablo establece una línea clara, ¿no? Acá le está diciendo que hay un evangelio verdadero y un evangelio falsificado, ¿no? Por decirlo, ya él estaba poniendo una enseñanza. Pablo no está negando que hay personas que están transgrediendo el evangelio, ¿no? Acá le está diciendo, hay un verdadero evangelio y hay otro que es falsificado. Yo le pongo un ejemplo. Usted cuando recibe un dinero, suponer, usted recibe un billete de 10.000 pesos, usted sabe que es verdadero y agarra y lo atesora, lo guarda, ¿no? Así cuando usted recibe un billete falso, ¿usted qué hace? Lo discierne. Y ese discernir que es averiguar, fijarse, tocarlo, ¿no? Tocar el papel, agarrar con la uña, fijarse el relieve, si es verdad, lo pone contra la luz y usted se fija si el billete es verdadero, ¿no? Usted lo escudriña el billete, lo discierne, así si usted sabe si es verdadero o falso, ¿no? Y si usted no sabe discernir el billete, ¿qué va a hacer? Lo agarra ese billete y también lo va a atesorar junto con el billete que sí sirve, ¿no? Y así hay hoy en día hay muchos así, ¿no? Que ya no, este tiempo siempre se oyó la palabra, ¿no? Pero este tiempo es importante para nosotros discernir la palabra, para ver si nosotros verdaderamente estamos escuchando la verdad del mensaje. Si yo, suponer que yo le estoy hablando y me estoy viendo la palabra, y si usted no tiene discernimiento, usted nunca va a saber, siempre va a ser engañado. Así como yo le digo, ¿no? Si usted no sabe discernir, como discernir un billete falso, usted lo va a atesorar. Y así es la palabra de Dios, usted va a atesorar la verdad de la palabra y viene otro y le habla un mensaje y se desvía de la palabra, empieza a enseñar cosas, herejías. ¿Y usted qué va a hacer? Si no sabe discernir, también lo va a atesorar junto con el otro. Y creo que le va a dar más importancia a esas cosas, ¿no? Que hoy muchos vienen con palabras suaves, con palabras suavecitas, ¿no? El evangelio, no hablando del pecado, sino más bien hablando de sus propias cosas, de lo que usted quiere ir, lo que usted quiere oír, no de lo que... Claro, ahí está, el hermano me dijo, emocionalmente, ¿no? Ahí está, emocionalmente lo que es más por emoción, y el verdadero evangelio es aquel que te confronta, ¿no? Que te confronta, que te habla. Suponele, vos entras a una iglesia y justo están dando el mensaje, y el pastor está hablando, no sé, de no ser, no andar embriagando, no ser borracho, de no hurtar, y vos justo entras y estás haciendo eso, suponer, ¿no? Vos estás robando y estás delinquiendo y estás tomando alcohol y tenés ese problema de adicción a la borrachera, ¿no? Y justo vos entrás y, pero ¿cómo sabe? Si no me conoce, es el Espíritu Santo que habla a través de la palabra. Ese es el evangelio, cuando te confronta y sabe la verdad. Dios te conoce su corazón, el pastor no lo conoce. El pastor no conoce cómo es tu vida privada, ¿no? Y eso es el verdadero evangelio, cuando la palabra te confronta. Y ese confrontar, esa exhortación, es edificación para nosotros, edificación para la iglesia, advertir de falsa doctrina, ¿no? Ese es un verdadero evangelio, cuando realmente te confronta con la verdad de la palabra, ¿no? Y esas son lo que le está diciendo el apóstol Pablo es: fíjate que hay un verdadero evangelio y hay otro falsificado, que están añadiendo cosas que no corresponden, ¿no? Que Dios bendiga a los hermanos que están escuchando, a Rodríguez, Cristian, como está diciendo. Dios te bendiga, ese es mi hermano, que Dios te use en tu vida para ser de bendición para la amada audiencia. Dios lo bendiga, Guillermo, Dios te bendiga, Ezequiel, estamos viendo con Rocío y Serena. Dios bendiga a Guillermo y mi familia, que lo bendiga a cada uno de los hermanos. Así como yo estaba diciendo, el apóstol Pablo le decía, hay una enseñanza, hay un verdadero evangelio y uno falsificado, ¿no? Como yo le decía recién, usted, para escuchar la palabra, para oír, usted debe pedirle a Dios en oración discernimiento, que le dé discernimiento, le dé entendimiento, sabiduría, porque hoy en día se acumula mucho maestro, ¿no? Hablando falsedad, todo emocionalmente, como recién me decía la hermana, ¿no? Ahí me ayudó, para que usted sepa discernir. Así cuando usted le da un billete falso, usted va y lo tacta así, lo palpa y se fija con la luz a ver si es verdadero, si es falso. Así debemos ser hoy con la palabra, no debemos atesorar todo lo que uno... Porque hoy todo te pueden hablar de Dios, pero realmente no viene de Dios. Eso está
está haciendo cosas conforme a su propio pensamiento, no a su propio deseo para ganar, para tener seguidores o para tener fama, ¿no? Que están todos esos falsos profetas, falsos maestros, imponiendo carga a las personas, imponiendo carga a las personas de qué hacer, controlándole la vida y ellos siendo hipócritas, no haciendo lo que ellos hablan, ¿no? Y eso no es el evangelio. El evangelio, cuando uno viene cargado y la palabra te alivia, te lleva al arrepentimiento, vos te arrepentís, te convertís realmente a Dios y te vas aliviado a tu casa, porque vos sabés que hay un Dios que te va a perdonar, ese Señor Jesucristo, ¿no? Que el Señor Jesucristo dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar, ¿no? El Señor Jesucristo, el verdadero evangelio, como está diciendo, es el que te confronta, vos, te confronta el pecado, como si vos estás caminando bien o estás caminando mal. Dios lo sabe, Dios siempre te va a hablar a través solamente de la palabra, no eso de esa boca mentirosa que hablan todo prosperidad, cosas materiales, ¿no? Dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? ¿Y cuáles eran las sanas palabras del Señor Jesucristo, no? Y yo le voy a compartir de algunas cosas, de las tantas que el Señor compartió, ¿no? Las cosas que él enseñaba al pueblo, ¿no? Y dice, y mayormente lo que hacía el Señor era el llamado el arrepentimiento. Dice Mateo 4, 17, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar. Esto es importante, ¿no? Cuando comenzó a predicar, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? Es así empezó a predicar el Señor Jesús. El Señor Jesucristo nunca dijo: vení, acercame a mí que yo te voy a dar todas cosas materiales, te voy a dar una casa y no hace falta que vos te arrepientas de tus pecados, vení a mí y van a ser salvos todos sin arrepentimiento. No, el Señor Jesús dijo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? Él siempre hacía, te confrontaba con la palabra, ¿no? Él te predicaba, te confrontaba, y eso te lleva a reconocer tu pecado, a reconocer, a abandonarlo, ¿no? Y a arrepentirte de ese pecado y convertirte realmente a Dios. Porque el arrepentimiento es no volver a hacer esas cosas que vos hacías. Un suponer que yo antes tomaba mucho alcohol, me drogaba mucho, y cuando Dios me vino a buscar, yo me arrepentí realmente, y ese arrepentimiento yo quise, no volví a tomar, no volví a drogarme, no volví a ir a baile, dejé de hablar malas palabras, ¿no? Porque eso también, no hablar malas palabras, si realmente yo me quiero convertir a Dios, tiene que haber un cambio en mí. Así como le decían a ese varón de Dios que le acusaba: no, tú eres uno de ellos, su discípulo, de la manera que tú hablas, le decían al varón ese, a Pedro, ¿no? Le decían, como la manera que tú hablas, tú eres un discípulo de ellos, ¿no? Y él lo negó, ¿no? Que nosotros no lo podamos negar con nuestra forma de hablar, ¿no? Y él empezó a hablar malas palabras, ¿no? Empezó a hablar otro vocabulario como para justificándose que él no era de discípulo, ¿no? Y así eso no debemos hacer nosotros. Nosotros debemos cambiar realmente nuestra manera de hablar, el arrepentimiento de dejar esas cosas que nosotros hacíamos. Cuesta mucho, hermano, cuesta mucho. Justo ayer hablamos con el hermano Ángel y el hermano Cristian, hablábamos ayer en la radio, que es uno que está en situación de droga, de alcohol. Es difícil dejar, porque a mí me costó mucho. Yo cuando realmente quise volver a Dios tuve un año que entre que iba a la iglesia, entre que no, y que me seguía drogando, que seguía de joda, iba a los bailes, iba hablando malas palabras. Capaz que iba un miércoles y como un mes, como diciendo, bueno, voy un mes, así mi mamá se queda tranquila, mi papá se queda tranquila, como diciendo que lo estoy engañando, que iba a volver. Pero así no es la cosa, ¿no? A mí me costó mucho volver a camino de Dios, hasta que realmente toqué fondo, entré en una depresión muy profunda. Y ahí realmente entendí que sin Dios no soy nada, ¿no? Y ahí yo me aparté de todas esas cosas. Y estas cosas hablaba el Señor Jesucristo, ¿no? Hablaba siempre de arrepentimiento, de reconocer el pecado, de abandonarlo y volverse a Dios, ¿no? Después Mateo 22, 37 dice: Jesús dijo, ¿no? Estas cosas que enseñaba Él, ¿no? Las sanas palabras de Él: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Él estaba hablando primero que Dios primero, no el dinero. Porque hay muchas cosas, se fijan en la cosa material primero y no a Dios. Seguramente te levantás de tu cama a la mañana y lo primero que haces, o agarrar el celular, o te fijás, no sé, o si tenés un negocio, lo primero que haces es tu negocio. En cambio de poner siempre todas las cosas a la mano de Dios. Primero te levantás, te lavás la cara, te bañás, haces lo que haces, vas y te arrodillás y hablas con Dios. Entregá todas tus cosas, le entregá tu vida, ese día se lo entrega a Dios. Que sea Él el que te ayude, si tenés un negocio, algo, siempre con Dios, todas las cosas con Dios, y ahí le hablás, ¿no?
le pedí por tu familia, para que Dios habla a tu familia, lo que están apartados, ¿no? Y eso es buscar primeramente de Dios, ¿no? Buscar de Él, alimentarse con la palabra. Perdón, hermano. No, muy resfriado, hermano. Eso es lo primero, ¿no? Alimentarse con la palabra y, y buscar de Dios. Buscar, escudriñar la palabra, como yo le decía, discernir la palabra para que usted sepa lo que Dios le está hablando en la palabra. Porque Dios hoy nos habla a través solamente de la palabra, no de esos que vienen y empiezan a decir profecía, ¿no? Y acá decía, primero Dios, no el dinero, ni el ego, ni el mundo, ¿no? Ni el ego, ese yo, ese siempre yo, el yo tiene que morir. Y tenemos que hacer conforme a la voluntad de Dios. Ya nosotros, el viejo hombre tiene que morir, nace una nueva criatura cuando pasamos por las aguas del bautismo, ¿no? El yo tiene que morir, el ego, el orgullo. Eso confrontaba al Señor Jesucristo, el orgullo, ¿no? Eso, todas estas cosas tienen que morir. Ni el mundo tiene que estar, primero Dios. Hoy muchos dicen, no, mi familia primero, mi familia segundo, mi familia tercero. Yo cuando estaba apartado también decía esas cosas porque no, ya me había entendido, mi mente estaba perturbada por las cosas del mundo. Y hoy puedo decir primeramente Dios. Me levanto en la mañana, voy y oro, comparto gracias a Dios, ¿no? Con mi familia cuando hay tiempo, comparte con mi padre, con mi madre antes de salir a trabajar una palabra y hablamos qué leíste vos, yo que leí esto, y así compartimos, ¿no? Y muchas veces coinciden de justo lo que estamos compartiendo, ¿no? Y es lindo, es agradable. Yo antes no lo hacía porque estaba mi mente turbada, ¿no? Pero gracias a Dios que hoy estoy de vuelta en el camino de Dios. Después Dios lo que seguía enseñando, ¿no? Las sanas palabras, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Cuando nosotros tenemos a amar al prójimo, a aquel que nos hace mal, saber perdonar, ayudar y no juzgar hipócritamente, ¿no? Porque cuántas veces jugamos, ¿no? Yo así también, yo me aparté del pecado que yo hacía, las drogas, alcohol, pero alguna vez capaz que sin darme cuenta empiezo a hablar mal de un hermano, empiezo a o murmurar, pensar mal, perdón, de un hermano, y así lo estoy jugando, estoy murmurando, y eso es un pecado también cuando uno está convertido a Dios, ¿no? Porque Dios conoce el pensamiento, Dios conoce nuestro pensar. Hay un ángel al lado nuestro con un cuadernito anotando todas las cosas que nosotros hacemos, hermano, y eso es verdad. Nosotros tenemos que estar atentos a esas cosas, porque un día ese libro se va a abrir cuando venga el juicio, y ahí van a estar todas las cosas, a ver qué hicimos nosotros, si vivimos bajo la gracia del Señor Jesucristo, ¿no? Esta era una ley, ¿no? Se llamaba al prójimo primeramente a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Y el segundo semejante, ¿no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se cumple la ley, ¿no? Pero la ley solo sirve si se usa de buena manera, ¿no? Para revelar el pecado, porque ahora nosotros vivimos bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que Él murió en la cruz por nosotros, y ahí tenemos acceso directo a Dios, ¿no? A través del Señor Jesucristo solamente. Así dice su palabra, ¿no? Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Después dice el del orgullo, dice, niega a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eso está en San Lucas 9:23. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Niéguese a uno mismo, ¿no? Al orgullo, el ego, hasta su propia familia. Primero Dios. No es que usted tiene que odiar a su familia y dejar apartada, no. La va a querer, obvio, pero primeramente Dios. Niéguese a uno mismo. Dice. ¿Cuántas cosas, no? Muchas veces su palabra dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ¿no? Uno habla de esa palabra, pero el otro ya si la pone por hora, buenísimo, hermano, pero uno no puede imponer, decir no, tenés que congregar o si no, no vas a tener más espiritualidad, ¿no? Esas cosas no, hermano. Uno tiene que congregar porque a través que nosotros congregamos, escuchamos la apertura de la palabra, el mensaje, eso nos habla a nosotros, el pastor, la congregación que están los hermanos nos alimenta a nosotros y eso nos sirve de edificación a nosotros. La palabra, como yo siempre digo, la palabra fue escrita y hecha para nosotros prepararnos para la venida del Señor Jesucristo, estemos preparados con la vestidura sin mancha, sin arruga, ¿no? Y habla del corazón, para que nuestra lámpara esté llena de aceite, para nosotros nos podamos llenar de ese verdadero aceite que es el verdadero evangelio, ese evangelio que te confronta, que te revela tu pecado, que te dice estás caminando mal, arrepentite y no lo volvás a hacer. Eso es el verdadero evangelio, no como decía el hermano hoy, todo emocionalmente, todo prosperidad, todo cosas materiales, y no te llevan al arrepentimiento. Eso no es el verdadero evangelio, ¿no? Y todas estas cosas habla el Señor Jesús, no, eso es vivir en santidad, buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas estas cosas vendrán y serán añadidas, dice su palabra, ¿no? Sí que nos hace falta, ¿no? A nosotros el trabajo para alimentarnos, para todas esas cosas, para el sustento, para pagar la boleta, la luz, el gas,
pero dice, primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadido, hermano. Primeramente buscar a Dios, como yo le digo, en oración, en buscar de su palabra, leer, como yo le digo, empezar a pedir a Dios discernimiento, porque es tiempo de discernir la palabra, escudriñarla, a ver si uno realmente está hablando la verdad, la palabra. Porque hoy el enemigo es muy inteligente, se viste de ángel, no se viste de luz. Y un hermano, usted dice, mirá el hermano, cómo predica, pero vos sin darte cuenta te está mandando cositas que nada que ver, que no es conforme al evangelio, ¿no? Se está desviando de la palabra, ¿no? Y después de eso más adelante dice, en el mismo versículo, ¿no? Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, de lo que estamos hablando recién, dice, y a la doctrina que es conforme a la piedad. Ahí estamos hablando de la doctrina que es conforme a la piedad. Como yo estaba diciendo, la doctrina es la enseñanza, es una enseñanza la doctrina. Todas estas cosas, el apóstol Pablo le enseñó, le dio una doctrina a Timoteo, a este joven pastor que estaba allí en Éfeso, ¿no? Cuando él lo dejó ahí, ¿no? Y yo tengo, ahí lo resumí para no hacerlo tan extenso, ¿no, hermano? Para que no nos vayamos la hora, porque después vienen más hermanos a la radio. Lo que es la primera carta que le escribió a Timoteo para él guiarse, cómo guiarse a la congregación, ¿no? Y dice, y a la doctrina que es conforme a la piedad, no, la doctrina, la sana doctrina, como uno debe predicar la palabra, como uno debe ser un buen ministro, ¿no? Y también la doctrina es una enseñanza contra la apostasía, contra falsas enseñanzas, ¿no? Eso también es una doctrina, porque uno enseña cosas para que el pueblo esté atento, ¿no? En la primera carta a Timoteo, ¿no? Dice, el capítulo 1, dice, Pablo la advierte sobre fábulas genealógicas y doctrinas falsas. Ahí ya empezó a ponerlo alerta, ¿no? A Timoteo, ¿no? Este joven pastor que estaba allí, que lo dejó, que le rogó que se quede en Éfeso. Dice, Pablo rogó a Timoteo que se quede en Éfeso para que mandase a algunos que no enseñan diferente doctrina, ¿no? Algunos seguramente estaban en la verdad de la palabra y ya se estaban desviando tras falsa doctrina. Y acá está diciendo claramente que había otros que se hacían llamar maestros, que estaban dando falsa doctrina, falsa enseñanza en ese pueblo, en Éfeso, ¿no? Y así no habla a nosotros, me está hablando a mí, a vos que estás oyendo ahí, no habla a nosotros. Quédate acá, a este barrio 25 de mayo, allá en Solano, allá en Berazategui, en Varela, donde estés. Quédate ahí, donde Dios te mandó, quédate ahí y enseñar la verdadera palabra. Fíjate de aquel que no se desvía a falsa doctrina. Exhortarle al hermano con amor, no atacándolo, no, con amor, que Dios nos dé esa sabiduría, entendimiento para nosotros saber exhortar al hermano con amor, no, para que él nos aparte. Porque si nosotros lo exhortamos de mala manera, y se va a sentir muy enojado y se va a ir, se va a terminar, algunos se terminan apartando porque hacemos mal las cosas, ¿no? Y así le mandó a este varón, para que algunos, dice, que no enseñen falsa doctrina y no presten atención a fábula y genealogías interminables, dice, que acarrean disputas, que solo disputaban ellos y no edificaban esas cosas, de la cual algunos se desviaron y se apartaron a vana palabrería, ¿no? Esta fábula, ¿no? Fábula y genealogía, ¿no? Esa fábula que hoy muchos están diciendo, están leyendo una palabra y están poniendo historieta, agregando la palabra, cosas que nunca pasaron. Están poniendo historieta, hacen cuentos, empiezan a agregar cualquier cosa a la palabra. Y eso no está escrito, agregan cosas que no está escrito a la palabra, ¿no? Y eso también cuando yo leí esto me estaba poniendo alerta a mí, porque yo también escuchaba prédica en redes sociales, muchos falsos maestros, que sin darte cuenta te van llevando de a poco te van llevando y ponen historieta, ponen esa fábula que te empiezan a contar, y hablan así, ponen fábula que hablan de los ángeles o del infierno que no está escrito en la Biblia. Y eso es contra la palabra de Dios, no esa falsa doctrina, dice. Que dice la fábula y genealogía, ¿no? La genealogía que mucho descendencia, ¿no? A ver, y vos cuánto espiritualidad tenés. Capaz que a ver si vos sos mayor que este. ¿Con cuántos litros de aceite te ungieron a vos? Es seguramente así. Yo veo algunos videos en internet que lo ungen a algunos como supuesto profeta. O le profetizan, no, Dios me está diciendo que vos vas a ser un pastor, Dios me está diciendo que vos vas a ser un gran profeta, un gran diácono, ¿no? De acá a un año te van a tener que ungir, le profetizan así y sin saber. Mañana nosotros no sabemos si vamos a estar vivos. Yo no sé, hoy estoy gracias a la misericordia de Dios que me da la oportunidad de predicar esta palabra y yo mañana no sé si voy a estar vivo. Que Dios no lo permita, pero yo acá me puedo ir, me puede pasar algo y si no estoy caminando correctamente el camino de Dios, ándeme bien, hermano.
lamentablemente al infierno, hermano. Dios nos da oportunidad siempre, siempre nos da oportunidad para que nosotros nos arrepintamos, caminemos conforme a su palabra, ¿no? Y esto hacían estos varones. Estaban en fábulas, en genealogía interminables, ¿no? Que acarrean a disputa. Esto es mucha disputa, hablaban de cualquier cosa. O de quién era más espiritual que el otro. Y acá no se mide por quién es mayor, ni por uno siendo pastor, ni por otro siendo o un portero, un diácono, una diaconisa. Dios nos ve a todo por igual. Nosotros para Dios valemos todo igual, hermano. Nadie es más que el otro. Lo que sí debemos tener respeto hacia los demás, hacia los ancianos, que los ancianos son los que son maduros en la fe, ¿no? A eso del pastor, que nosotros tengamos la congregación, nosotros debemos respetar a ellos, respetar y obedecer las enseñanzas, porque ellos nos enseñan para bien a nosotros, nos enseñan para que nosotros nos preparemos para la venida del Señor Jesucristo. Eso nosotros debemos tener respeto hacia eso y no hablar en contra de eso, ¿no? Y acá dice, se desviaban a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, dice, y sin entender lo que dicen y afirman, ¿no? Eso querían de ser doctores de la ley, eso querían saber mucho más de la ley, imponían leyes aparte que no estaba, ¿no? Eso es lo que era el Antiguo Testamento, ¿no? Queriendo ser doctores de la ley, queriendo ser maestro, querer saber uno más que el otro, y así acarreaban en disputa, en contienda, en todas esas cosas, uno se creía mayor que el otro, y no es así. El que quiere ser mayor será el servidor de todos los demás, ese, ¿no? Así vino el Señor Jesucristo a servirnos a todos nosotros, a hablarnos de la palabra, como a su discípulo le lavaba los pies, ¿no, hermano? Qué gran humildad que tuvo el Señor Jesús y la tiene, ¿no? Ese gran corazón que nosotros debemos imitarlo a Él, ¿no? No vamos a ser igual que Él, pero debemos imitarlo a Él, caminar conforme a su palabra, ¿no? Ellos querían ser doctores de la ley, sin entender lo que dicen y afirman. Dice, pero la ley es buena si se usa legítimamente, es para revelar el pecado y guiarnos correctamente en el camino de Cristo, ¿no? La ley es buena si se usa legítimamente. Como yo estoy diciendo, estoy hablando de mal de un hermano y ahí está la ley. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí te usa la ley, te revela el pecado. Estás pecando contra el prójimo, contra tu hermano. Así contra un varón que te hizo mal o una mujer. Capaz que te hizo mal o algún día te robó y es tu vecino. Y lo está difamando, está diciendo ojalá que se muera este ladrón. No es así, hermano, nosotros debemos amar. Sí que cuesta mucho amar cuando uno le hace mal a uno. Así en nuestra familia también. Nosotros debemos amar, todo eso se resuelve, hermano, en oración, que Dios cambie nuestro corazón. En todas esas cosas se resuelven así, hermano, en oración, pidiéndole a Dios sabiduría, entendimiento, que Él nos dé paz y nosotros entregarles todas las cargas, ¿no? Y estos varones querían ser doctores de la ley, dice, pero la ley es buena si se usa legítimamente para revelar el pecado y guiarnos correctamente en el camino del Señor Jesucristo, ¿no? Y después luego le cuenta su testimonio, ¿no? Importante, como yo decía, es contar el testimonio, ¿no? Qué importante es contar el testimonio, porque así atraemos a demás personas. Y acá el apóstol Pablo les estaba contando su testimonio a este joven pastor, a Timoteo, que dice que él mismo, el mismo, el apóstol Pablo, ¿no? Siendo antes blasfemo, perseguidor e injuriador, Dios tuvo misericordia de él y de su ignorancia e incredulidad, ¿no? Él tuvo misericordia de cómo era el apóstol Pablo, que perseguía a los cristianos, que los azotaba, los mandaba presos, ¿no? Los castigaban, le pegaban, los torturaban. Así era el apóstol Pablo ¿por qué? Porque era incrédulo, porque encima él era un buen conocedor de la ley, pero ninguno que estaba sujeto a la ley la podía cumplir. Eran todos unos hipócritas. Y Dios los perdonó por su incredulidad, por no saber, por no entender, por no comprender la gracia, ¿no?, del Señor Jesucristo. Y él cuando estaba yendo camino a Damasco, ¿no?, ¿quién se le presentó? El Señor Jesucristo. Le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Era el Señor Jesucristo que estaba persiguiendo, ¿no? Cuando nosotros así, cuántas veces, hermano, que antes capaz tenía una iglesia al lado de tu casa y iba, le tiraba piedra o hablaba mal de ellos, eso también es un perseguidor de los cristianos. Y así está persiguiendo al Señor Jesucristo, estás hablando mal de él, pero lo hacen sin conocimiento, ¿no? Y Dios te da el perdón de esas cosas. Y dice, y Dios tuvo misericordia de él, de su ignorancia e incredulidad, dice. Pero la gracia de nuestro Señor es más abundante, con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, ¿no? Y encargó a Timoteo que milite la buena milicia, ¿no? La buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, ¿no? Acá estamos diciendo todas estas cosas, ¿no? Que el Evangelio no es discusión intelectual, para quién es que sabe más, quién es que sabe. Si sabes un montón, gloria a Dios, un buen varón, pero tenés que poner por obra la palabra si sabes, y no creciéndote mejor que el otro.
como dice la palabra, no siempre tener a tu hermano como mayor que nosotros, ¿no? Yo tengo un hermano adelante y siempre lo tengo que tener como mayor que yo. No decirlo, ¿no? Siempre el mayor es nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que tener esa humildad no solo en tu corazón. El Evangelio no es para discusión intelectual, quién sabe más o quién sabe menos, o este que no, este quién es, este no sabe nada, no. El Evangelio es para edificación, es para edificarlo cada uno de nosotros, como dice su palabra, exhortando unos a otros y consolando unos a otros. Y lo fundamental es amándonos unos a otros, exhortándonos, para si un hermano se está desviando, así como el apóstol Pablo le envió a Timoteo. Si alguno se está desviando a la vana palabrería, a la falsa doctrina, ahí estaba el apóstol Pablo recomendando a Timoteo que le hable de la palabra, de la verdad de la palabra, que no se vaya a esas cosas, ¿no? A esas cosas que no servían de edificación, eran toda disputa, contienda. Después en el capítulo 2 le enseñó, ¿no? El orden de la iglesia, ¿no? Manda a orar por todos los hombres, por los reyes y los que están en la eminencia, toda persona que está en posición de autoridad, esto, ¿no? Para que todos sean salvos, como dice su palabra, a orar por los reyes, gobernantes. Estas cosas le venía enseñando el apóstol Pablo, ¿no? Yo estoy resumiendo lo que es la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, la enseñanza que le dio, la doctrina que estamos hablando, compartiendo este versículo, el 6 y el 3. Mandó a orar por toda autoridad, ¿no? Así nosotros debemos orar por el presidente de este país, gobernante. Y si ellos están haciendo las cosas mal y no se quieren arrepentir, hermano, Dios pone y saca autoridad. Él pone el presidente y si quiere lo saca. De él no se le escapa nada, él tiene el poder, él tiene todo en orden, de él no se le escapa nada. Por algo están pasando las cosas, por algo también algunos se están quedando sin trabajo. ¿Por qué? Porque se están apartando de las cosas de Dios. Porque se están olvidando, Dios le dio un trabajo y se apartaron. ¿Por qué? Por tener plata y ya se olvidaron de eso. Solo vinieron a buscar un buen trabajo que está saludablemente y ahí se apartaron de las cosas de Dios. Así no es, hermano. Dice después le dijo, ¿no? Después que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, ¿no? Le decía, después le seguía diciendo instrucciones sobre la conducta en la congregación, ¿no? Todas estas cosas que es para edificación de la iglesia, dice que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda, ¿no? Para orar, levantando manos santas sin ira ni contienda, ni tener contienda contra un hermano, siempre pidiendo perdón a Dios para levantar las manos santas, ¿no? Sin ira ni contienda, dice. Asimismo que las mujeres se atravían de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad, ¿no? En ese lugar donde el apóstol Pablo mandó a Timoteo, en Éfeso, había mujeres. Yo estuve buscando y había mujeres que se vestían así, pero eso se vestían como para atraer, digamos, a los hombres, como diciendo yo me he visto mejor que vos, y se vestían con perla, con cosas vistosas, ¿no? Con oro, con cadena, me imagino yo, con arete así. ¿Para qué? Para ser vista. Y estas cosas, ¿no? Que mandó el apóstol Pablo, que sean mayormente vestidura del corazón, que estemos bien vestidos del corazón, también a los hombres, ¿no? Para vestirnos decorosamente, ¿no? Nuestro corazón. Y esto hablaba, ¿no? Seguramente esas mujeres se vestían provocativamente, ¿no? Acá no estamos poniendo que usar esta ropa, usar la otra, ¿no? Que sea algo que no sea con ese pensamiento que vos te vestís diciendo hoy me voy a vestir así a ver si los hermanos me miran, ¿no? Así no tiene que ser, hermano, tiene que haber un respeto en la iglesia, porque ¿qué? Porque nosotros los hombres pecamos por los ojos, hermano, por los ojos peca el hombre y ella adultera en su corazón, como dice la palabra, ¿no? Por eso debemos cuidarnos mutuamente entre hermanos y hermanas, ¿no? Cuidarnos cada uno para caminar bien el camino, como a Dios le agrada, ¿no? Después dice que la mujer dice como corresponde a mujer, dice que la mujer aprenda en silencio con toda sujeción y que no permite en silencio, no permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Esto es lo que significa, no que callar a la mujer, sino que la mujer tenga humildad, ¿no? Para como enseñan el hombre, ¿no? Porque siempre dice la palabra que primero fue Adán, después la mujer, y a través de la mujer, ¿no? Transgredió a Adrián, iba a decir, Adán, a través de esa manzana, ¿no? Pero acá no está diciendo que la mujer se quede callada, porque las mujeres pueden profetizar la palabra, hablar, predicar del evangelio, eso pueden hacer eso. Acá está diciendo un respeto en la congregación, eso es lo que está aclarando el apóstol Pablo a Timoteo, ¿no? Hay muchas lo toman mal, hay personas que lo toman mal a esto, ¿no? La mujer puede profetizar la palabra, ¿no? Enseñar a otras mujeres, a sus hijos, ¿no? Encaminarlos en las cosas de Dios.
La iglesia debe reflejar un no de humildad y dependencia de Cristo, hermano. Luego el capítulo 3 dice requisito de obispos y de diáconos. Es necesario que el obispo sea irreprensible, marido una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, esto es importante, hermano, sino amable, apacible, no avaro, que gobierna bien su casa, no un neófilo. Un neófilo es una persona nueva en camino de Dios que no tiene madurez espiritual, ¿no? Dice persona recién convertida, ¿no? Que no tiene madurez espiritual. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo, dice. Y esta persona también debe dar un buen testimonio, ¿no? Así también los diáconos y las diaconisas, ¿no? Asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dado a mucho vino, no codicioso de ganancia deshonesta, también otra vez lo repite, ¿no? El apóstol, que guarden el misterio, perdón, de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, ¿no? También las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadora, ¿no? Una persona calumniadora es que habla mal de otra persona, que difama falsamente a otra persona, ¿no? Eso es una lengua mentirosa, ¿no? Eso sería un pecado de abominación, como dice en Proverbios 6 del versículo 16 al 19, ¿no? Es la lengua mentirosa, dice, y si usted lo quiere buscar, ahí se va a poder informar mejor, hermano, de su palabra, ¿no? Y si también los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobierne bien sus hijos y su casa. Él aclaró esto para que sepa cómo se debe conducirse en la casa de Dios, ¿no? En la congregación, que es la iglesia del Dios viviente, columna, baluarte de la verdad. Y todo esto usted lo puede corroborar, hermano, la palabra en la primera carta de Timoteo, ¿no? El capítulo 4 ya vamos abreviando, pues vamos llegando a la hora, dice advertencia sobre apostasía. Dice el Espíritu, dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Personas que se van a apartar de la fe, ¿no? Se van a apartar conociéndola, la verdad, se van a apartar de la fe. Dice, y la doctrina de Dios tras haberla conocido, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, ¿no? Se van a apartar de la verdad, la verdadera palabra, y van a ir a esos mentirosos, espíritus engañadores, no espíritu de adivinación. ¿Cuántas veces te dijeron, Dios me reveló que vos soñaste esto y así se va a cumplir? Y capaz que le pegó. Esos son espíritus engañadores, ¿no? Son todos espíritus engañadores manejados por el enemigo. Nosotros no debemos dejar llevar por esas cosas. Después, un buen ministro de Jesucristo, dice, si esto enseña a los hermanos, será buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de buena doctrina que has seguido, dice. Desecha las fábulas profanas y de viejas, dice. Se refiere a mitos, enseñanzas falsas, genealógicas interminables, o de cuentos sin fundamento que contradicen la verdad del Evangelio y la sana doctrina, ¿no? Después le dijo, ejercítate para la piedad, dice. Esto manda y enseña, ¿no? Dice, entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza, ¿no? Entre tanto que voy, acá para cada uno de nosotros debemos ocuparlo en la lectura de la palabra, en la exhortación hacia otro hermano que se está desviando, y la enseñanza, ¿no? Hacia los demás, aquellos hermanos que recién están comenzando, ¿no? Poder enseñarle a ellos, dice, ocúpate en estas cosas, dice. Después le dijo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina persistente. No, persiste, dice, en ello, dice. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren, ¿no? Es importante nosotros discernir la palabra y entender lo que realmente nos habla la palabra, para no decir cualquier cosa. Después vamos a estar descarriando a los demás hermanos que verdaderamente quieren ser salvos, ¿no? Después el capítulo 5 habla de ver a los demás, ¿no? No reprender al anciano, sino hay que tener respeto, tratarlo a esos los mayores como a un padre, ¿no? Dice, exhortarle como a padre, a las mujeres como... dice a las mujeres mayores también como a madre, a las mujeres como hermanas, a los jovencitos como hermanos y a las jovencitas como hermanas también, y con toda pureza, con toda pureza, porque hay muchos hoy que hablan con hermanitas que están metidos en la iglesia, están llenos de demonios y que hacen, van y hablan, usan la palabra para seducir a las demás hermanas, hermano. Así hay mucho, hermano, así mucho. Nosotros tenemos que tener cuidado de esas cosas, las hermanas. Por eso es importante discernir la palabra. Por eso todo lo que dice que es de Dios no es de Dios, hermano. Nosotros tenemos que saber discernir. El enemigo también usaba la palabra. Ese Salmo 91 cuando tentó al Señor Jesucristo, ¿no? Pero tenemos que tener cuidado de todas estas cosas, hermano. Dice, lo que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman, ¿no? Esta es una responsabilidad
en la iglesia. Todas estas cosas le enseñó para que tenga una responsabilidad en la iglesia, ¿no? El Timoteo, este varón, ¿no? Y eso es el primer versículo. Ahora vamos a terminar, ya con esto terminamos, hermano. Dice, si alguno enseña otra cosa, lo que recién comentamos, toda la primera carta de Timoteo que le enseñó a este varón, ¿no? Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a todas estas cosas, ¿no? Dice, su palabra está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contienda de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Si uno no enseña todas estas cosas, ¿no? Y se debía entrar a todas estas cosas, envidia, contienda, ¿no? Malas sospechas. Después dice, disputa, el versículo 5 dice, disputa necia de hombres corruptos, de entendimiento y privado de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, ¿no? ¿Cuántos están así, no? Tomando el evangelio como fuente de ganancia, queriendo enriquecerse con las cosas de Dios, y no es así. Nosotros de gracia recibimos, de gracia debemos dar. Yo, como decía que compartí este video anteriormente, un ejemplo, si a mí me invitan a predicar a un lado, o así mismo una radio que así me invitaron a los hermanos, ¿no? Y yo le pongo un precio a eso, ¿no? A mí, pagame tanta plata y yo voy a predicar, si no, no voy. No, eso no es así, hermano. Nosotros recibimos de gracia debemos dar. Era otra cosa si a mí me invitan a predicar y Dios toca los corazones de su hermano y a mí me recibe una ofrenda. Imagínense si yo voy lejos a predicar y a los hermanos le toca el corazón Dios y ahí te dan una ofrenda, ¿no? Eso es de parte de Dios. Pero nosotros no estamos para eso, no estamos para agarrar dinero, sino para predicar solamente la palabra, hermano. Estamos para eso, ¿no? Que no haya confusión, le dice apártate de los tales, ¿no? Hoy cuántos hermanos así están más por el dinero, ¿no? Está más preocupado por la ofrenda que el diezmo, que esto. Y la palabra dice, no de ni con tristeza ni por necesidad, sino lo que cada uno propuso en su corazón. Si usted va a poner, como dice en la iglesia, usted ofrenda, ¿no? Si usted, un ejemplo, va a poner 10 pesos y le duele poner esos 10 pesos, bueno, ponga 5 pesos. Si le va a doler los 5 pesos, ponga un peso. Y si le duele poner ese peso, entonces no ponga, hermano, porque pone con tristeza. Así siempre me enseñaron en la iglesia, hermano, el pastor que están en nosotros, en una congregación manantial de vida. No hay que, si usted no tiene su corazón de ofrendar, entonces no ofrende. Tampoco por necesidad, diciendo yo voy a ofrendar esto, así el Señor me da un trabajo mejor. Yo voy a ofrendar esto, así gano millones. No, hermano. Eso usted está ofrendando por necesidad, ni con tristeza ni por necesidad, perdón, sino lo que cada uno propuso en su corazón, lo que usted propuso en su corazón, ¿no? Eso usted tiene que ofrendar, lo que usted realmente está contento de ofrendar algo, sin que nadie le imponga cosas, ¿no? Tener que poner tanta plata, porque si no, no vas a recibir la salvación. No, mentira, hermano, esas cargas no, eso no es el verdadero evangelio, hermano. Si usted quiere poner tanta cantidad de plata, bienvenido, hermano, Dios lo bendiga, Dios lo va a bendecir, ¿no? Pero eso tiene que ser con un corazón contento, agradecido, Dios, agradecido de todas esas cosas, dice. Apártate de los tales, dice. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, ¿no? Gran ganancia ya teniendo a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón. Con eso tenemos que estar contentos, estar satisfechos con el trabajo que Dios nos da. Usted capaz que tiene un trabajo y capaz que no llega hasta fin de mes. Bueno, hermano, hay que dar gracias a Dios. Igual hay que estar contento que nosotros tenemos al Señor Jesucristo, que nosotros estamos esperando su venida, estamos caminando conforme a su palabra para estar en el reino de los cielos, no irnos al infierno, hermano. Nosotros tenemos que estar contentos con lo que Dios nos da, ¿no? Dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Todo lo que nosotros acumulemos en esta tierra, no digo que acumular, hacer riqueza está malo, ¿no? Lo malo es amar más la riqueza que a Dios, ¿no? Y todas las cosas que nosotros acumulemos acá materialmente, atesoremos, el dinero, todo eso, nada nos vamos a llevar, hermano. Hoy estamos, mañana no estamos y nada lo podemos llevar, hermano. No podemos llevar nada de este mundo, hermano. Dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Teniendo lo que nosotros tenemos, tengo abrigo, tengo a dónde dormir, tenemos que estar contentos con eso. Si a usted le está faltando algo, bueno, Dios va a proveer todas esas cosas, ¿no? Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias. Dice, lo que quieren enriquecerse dice, y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Acá no dice los ricos, dice lo que quieren enriquecerse. Todo aquello que quieren enriquecerse caen en tentación, dice, caen en tentación y lazo y en muchas codicias. Ya empiezan a codiciar más el dinero que las cosas de Dios. Caen en codicia, caen en malas cosas, ¿no? Ya empiezan a codiciar lo malo, ¿no? Y ya no ya se le enfría, no tienen ese amor para necesidad de buscar de Dios, sino que empezar a buscar el dinero. Y no es así, hermano.
Dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores, ¿no? La raíz de todos los males es el amor al dinero. No dice que el dinero es malo, dice que el amor al dinero es malo. Nosotros amar más el dinero que las cosas de Dios, que amar a Dios, hermano, ahí estamos pecando. Dice, no podemos orar a Dios y a las riquezas, dice su palabra. Siempre tiene que estar Dios, estar contento con las cosas que tengamos, con el sustento, como dice. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Esta enseñanza, ¿no?, que le dio el apóstol Pablo a Timoteo, ¿no?, ese joven pastor. Y más adelante dice la buena batalla, más tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, le dice a Timoteo, ¿no? Esta enseñanza que le dio a Timoteo para él encaminarse bien, encaminar en la iglesia, en las congregaciones, ¿no? Así que tenemos que tener cuidado, hermano. Esta palabra, la que yo quería compartir, que Dios puso en mi corazón, que yo la estuve meditando, estuve preparando, ¿no?, para hablar correctamente, para yo no desviarme, hermano. Y si hay alguna cosa que fallé, yo le pido, hermano, que usted me corrija, que me hable, si me encuentra por ahí, que me hable, ¿no, hermano? Porque para eso estamos, para corregir también a los hermanos. Pero esto yo estuve buscando, hermano, para no meterme en cosas que no es de edificación. Todas estas cosas yo las hice para que sea de edificación, para primeramente me habla a mí, para que yo no sea como estos codiciosos, ¿no? Que yo esté preparado, que yo le pida a Dios sabiduría, entendimiento, discernimiento de la palabra, para yo entender si verdaderamente uno está predicando la palabra, la palabra, perdón. Porque uno puede nombrar al Señor Jesucristo, hablar del Señor Jesucristo, pero después se va desviando pocamente, y después agarra una palabra que no tiene nada que ver y te empieza a profetizar que vos vas a hacer esto, que Dios escuchó tu sueño, Dios vio tu sueño y no sé, y vas a hacer prodigio, vas a hacer milagros. No, hermano, todos esos son espíritus engañadores, espíritus de adivinación, hermano. Nosotros tenemos que saber discernir la palabra, porque todo lo que viene, que dice que hablan de Dios, no es de Dios, hermano. Nosotros tenemos que estar atentos, porque el diablo es muy astuto, es muy inteligente. Hoy se metió en muchas iglesias, congregaciones, muchos se apartaron, como dice la palabra. Ahí va a llegar un momento que no van a sufrir la sana doctrina, sino que apartando el oído de la verdad se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, dice su palabra, no se amontonarán a esos maestros, van a querer escuchar a esos falsos maestros para que le hable, como decía la hermana, lo que a uno le gusta, lo que a uno le agrada, para que no lo confronte. Alguna vez si no, yo me voy de esta iglesia porque siempre me hablan del pecado, siempre de arrepentimiento. No, yo quiero que me hablen de prosperidad, de cosas materiales. Así no es, hermano. Siempre tenemos que estar preparados, pedir discernimiento a Dios para caminar su camino santo como a él le agrada, ¿no? Así que esta es la palabra, hermano. Gracias a Dios que pudimos llegar a tiempo. Así que vamos a hacer una oración, hermano. Todo aquel que tiene necesidad.